Saludos, queridos televidentes, Ave María Purísima, bienvenidos a este su programa María, Corazón de la Iglesia, desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Con ustedes les habla el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de los esclavos de la Eucaristía y de María Virgen, del Santuario Mariano de Schoenstatt Magnificat. El tema del programa de hoy es María en el Antiguo Testamento. Antes de abordar directamente el tema de la presencia de la Santísima Virgen en el Antiguo Testamento, conviene que hagamos una serie de aclaraciones para encuadrar nuestro tema dentro de unas coordenadas precisas y que no nos dejen caer en error o en confusión. En primer lugar, nuestro acercamiento a la Sagrada Escritura es y debe ser siempre un acercamiento creyente, es decir, nos acercamos con una actitud humilde de fe. Esa actitud humilde de fe presupone varias cosas. Que nuestra lectura de la palabra de Dios la hacemos desde aquella luz que la inspira, y esta es la luz del Espíritu Santo. Salimos al encuentro no de un manual de moral o un libro de historia o meramente una recolección de hechos piadosos, aunque en ella se encuentran elementos de los que ya hemos señalado. Nos acercamos a la palabra viva y vivificante de Dios, que se revela en una historia de salvación con la que Dios se ha querido comunicar con los hombres y hacer alianza con ellos. Por tanto, en esta palabra está contenido un mensaje de salvación y en ella está siempre un llamado a la gracia, a conocerle, amarle. Eso que de alguna manera siempre tiene que surgir, por lo tanto, esa pregunta, ¿qué me quiere decir el Señor? Este acercamiento a la palabra de Dios debería terminar siempre en un acto de adoración, de alabanza, de gratitud por lo que el Señor nos ha mostrado, enseñado y presentado para llevar a la vida. Incluso esta es la manera ordinaria de nosotros responder a ese Dios que sale a nuestro encuentro en su palabra. Esta palabra, como palabra de Dios, es dada a la Iglesia como su destinataria natural y custodia. Y es desde la Iglesia, guiada por el magisterio auténtico, que ella debe ser interpretada y acogida. En segundo lugar, nuestro acercamiento a la palabra de Dios, y en el caso específico al Antiguo Testamento, lo hacemos desde el acontecimiento central de la historia de salvación, que es Jesucristo. Así nos lo recuerda el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum, cuando dice: este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras por su parte proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Ya San Agustín decía que en el Antiguo Testamento está latente que en el Nuevo Testamento está ya latente el Antiguo Testamento y que el Antiguo se hace patente en el Nuevo. De esta manera, la Iglesia ha sabido leer los libros del Antiguo Testamento siempre a la luz creciente de Cristo,
de esa revelación que Dios progresivamente nos ha hecho conocer en Cristo Jesús. Pero incluso después de Cristo, la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, camina hacia la verdad plena. Así la esposa de Cristo va descubriendo todo el contenido de verdades salvadoras que estaban encerradas en la Escritura y la tradición de la Iglesia. Nos va a decir el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium 55. Los libros del Antiguo Testamento describen la historia de la salvación en la que se va preparando paso a paso la venida de Cristo al mundo. Estos primeros documentos, tal como se leen en la Iglesia y se interpretan a la luz de la plena revelación ulterior, iluminan poco a poco, con más claridad, la figura de la mujer, de la Madre del Redentor. Fijémonos cómo dice el concilio, cada vez con mayor claridad, es decir, al modo como una cumbre emerge de entre una masa de niebla que se van desprendiendo ante el avance del sol, así la figura de María y su papel en la historia de la salvación se va desvelando en las páginas del Antiguo Testamento, que tratan precisamente de esa historia de la que Jesucristo es su centro y su intérprete. Y qué hermoso, por lo tanto, saber que la Santísima Virgen no hace otra cosa sino salir a la luz de Cristo. Esa luz que ha proporcionado en las palabras de Dios el Espíritu Santo, que ya como su autor ha ido escondiendo como pepitas de oro en esa palabra divina imágenes, símbolos y figuras, incluso profecías que anuncian en Cristo la figura de su madre. Por eso vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con nuestro tema María en el Antiguo Testamento. Ave María Purísima, de regreso a este su programa, María, Corazón de la Iglesia, desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Con ustedes le habla el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de los esclavos de la Eucaristía de María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt, Magnificat. Y este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Estamos viendo, este es nuestro tema de hoy, María en el Antiguo Testamento. Veníamos viendo cómo el Antiguo Testamento solo es comprensible desde el acontecimiento central de nuestra fe, Jesucristo. San Pablo, hablando de diversos episodios de la historia del pueblo elegido, nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Quiere decir con esto el gran apóstol de los gentiles, que detrás de muchos textos del Antiguo Testamento se esconden profecías, figuras, enseñanzas que atañen directamente a Cristo y por ende
a quienes en el misterio de Cristo están unidos a Él en su misión, como es de manera tan y tan especial la Santísima Virgen. En este mismo capítulo 10, versículo 4 de la primera carta a los Corintios, San Pablo, por ejemplo, hablando de la roca sobre la cual Moisés golpeó en el desierto para dar a beber al pueblo sediento, como nos revela el libro del Éxodo, va a decir, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo de cómo San Pablo desentraña del Antiguo Testamento algo que a nosotros nos atañe, como es ver y reconocer en aquella roca del desierto a Cristo. Esto es lo que se conoce como el sentido pleno de un texto bíblico, donde evidentemente su sentido literal está referido en este caso que acabamos de ver, por ejemplo, al episodio del desierto, cuando el pueblo clamaba por agua y Moisés golpeó la roca para darles de beber. Pisamos, por tanto, terreno firme cuando releemos los diversos pasajes de los libros del Antiguo Testamento, guiados por la luz plena que del misterio de Cristo emana e ilumina los antiguos textos de las Escrituras, completando y perfeccionando su sentido y significado. Es el mismo Jesús quien se hace intérprete de los textos escritos por los profetas y en los demás escritos del Antiguo Testamento. Un pasaje muy revelador es aquel que recoge San Lucas en su Evangelio, en la escena de los discípulos de Maús, cuando dice, y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Además, la Iglesia va a descubrir en ciertos personajes del Antiguo Testamento algunas semejanzas con el Señor que van a estar presentes en la lectura de los libros del Antiguo Testamento y que por analogía también aplicará a la Santísima Virgen en lo que se llama sentido acomodaticio, es decir, por aquella semejanza que evoca algún misterio de María en su relación con Cristo. Pero vamos primero a tres textos fundamentales en los que la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, ha vislumbrado alguna profecía de la Santísima Virgen en el Antiguo Testamento. El primero de ellos es el conocido como el protoevangelio. Se conoce así porque es el primer evangelio, la primera buena noticia que alentó al género humano privado de la gracia de Dios. Ante el pecado del hombre, la primera reacción de Dios no es de castigar, sino la de anunciar la esperanza de la salvación. Inmediatamente después de la caída de Adán y Eva, Dios anuncia su plan de salvación y dice a la serpiente, establezco enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Génesis 3:15. Ante la amistad en el pecado que se había creado entre Eva y la serpiente, es Dios el único que puede romper esa amistad, estableciendo enemistad, ruptura con la serpiente. Es Dios quien realiza la salvación. Establezco, dice, tiene el sentido de duración en el tiempo, es una acción que comienza ahora, pero que se prolonga con el tiempo. La enemistad que Dios establece es radical, implacable, de las que no se satisfacen si no es con el derramamiento de sangre. Te aplastará la cabeza. La serpiente es símbolo del demonio. San Juan en el libro del Apocalipsis nos lo ha dicho con toda claridad. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás.
Apocalipsis 12:9. ¿A quién se refiere el término mujer? Si bien es claro que literalmente se refiere a Eva, sin embargo, no se ha realizado en Eva, se refiere por tanto a María, en quien encuentra su sentido pleno como nueva Eva asociada al nuevo Adán Cristo. Y esta es la relación, por lo tanto, que ya ahí se esconde en ese texto de Génesis 3:15. La mujer, la nueva Eva, al lado del nuevo Adán. Él aplasta la cabeza porque María colabora para que Él pudiera dar en su humanidad muerte al pecado en nosotros. Por eso vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos con este interesante tema, María en el Antiguo Testamento. Cúbreme con tu manto y lleva mi plegaria ante Dios. Madre, oh Virgen María. Ave María Purísima, de regreso a este su programa, María, Corazón de la Iglesia. Desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Con ustedes el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de los esclavos de la Eucaristía y de María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt, Magnífica. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Nuestro tema de hoy es María en el Antiguo Testamento. Estábamos profundizando en el texto de Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, para ver el alcance mariano que encierran esas palabras: establezco enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te aplastará la cabeza y tú le acecharás en el talón. Continuamos y nos preguntamos ahora, ¿qué decir del linaje de la serpiente y el linaje de la mujer? Aunque a primera vista pudiera parecer que el linaje tiene un sentido colectivo, tiene que entenderse en sentido individual. Es el linaje de la mujer, una sola persona, quien aplasta la cabeza de una serpiente. Es claro que es el linaje de la mujer y ese linaje es Cristo. María es esa mujer y ese linaje es el suyo. Si Eva, la pecadora, la única mujer que entonces existía, llevaba ya virtualmente en su carne el linaje salvador anunciado por la plenitud de los tiempos, su maternidad no sería realidad sino en otra mujer. ¿Quién? La bendita entre todas las mujeres, la Madre de Jesús. Y de este modo, la parte que la humanidad iba a tener por voluntad de Dios en su propio restablecimiento, quedaba afirmada y con densidad en María, llamada a ser la Madre del Salvador. Y aquí, como María para nuestro gozo y esperanza, aparece como aurora de salvación en los mismos albores de la humanidad, en el primer anuncio que Dios hace a los hombres después del pecado original. La primera respuesta del Señor Dios al pecado del hombre, contenida en Génesis 3, nos permite, pues, nos dirá San Juan Pablo II, conocer desde el principio a Dios como infinitamente justo y al mismo tiempo infinitamente misericordioso.
Él desde el primer anuncio se manifiesta como el Dios que tanto amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, nos va a decir San Juan en su Evangelio en el capítulo 3, versículo 16, que mandó a su Hijo como víctima, nos dirá en la primera de Juan, como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Que no perdonó a su propio Hijo, nos va a decir en la carta a los romanos, sino que lo entregó a la muerte por nosotros. Tenemos así la certeza de que Dios, que en su santidad trascendente aborrece al pecado, castiga justamente al pecador, pero en su inefable misericordia al mismo tiempo lo abraza con un amor salvífico. El protoevangelio, Génesis 3:15, ya anuncia esa victoria salvífica del bien sobre el mal, que se manifestará en el evangelio mediante el misterio pascual de Cristo crucificado y resucitado. Por tanto, en María se realiza plenamente esa enemistad que Dios ha establecido entre la serpiente y la mujer. Por una parte, ella es aliada perfecta de Dios y enemiga del demonio. María ha sido preservada de todo dominio del pecado sobre ella, gracias a su concepción inmaculada. Ha sido plasmada por la gracia del Espíritu Santo en previsión de los méritos de su Hijo y ha participado unida a Cristo en la lucha contra el espíritu del mal. Afirma San Juan Pablo II, los títulos de Inmaculada Concepción y Cooperadora de Redentor, atribuidos por la fe de la Iglesia a María para proclamar su belleza espiritual y su participación íntima en la obra admirable de la redención, manifiestan la oposición irreductible entre la serpiente y la nueva Eva. Si el misterio del primer pecado es un misterio de desobediencia a Dios, la redención del mundo se ha realizado en la obediencia. Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos va a decir San Pablo en la carta a los Filipenses, y asociada a Él, contemplamos a la humilde esclava del Señor, que pronunció su fiat, su sí, y se entregó con total disponibilidad a los designios de Dios sobre ella. El nudo atado por la desobediencia de Eva ha sido desatado por la obediencia de María. Por eso, según la bula Ineffabilis Deus, con la que fue proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción de María por el Beato Papa Pío IX, decía allí el Santo Padre en tan solemne proclamación de fe: no queriendo Dios que pereciese contra su misterioso propósito el hombre que había sido inducido a la culpa por la astucia de la iniquidad diabólica, y queriendo que todo lo que por el primer Adán había de caer fuese restaurado con ventaja por el segundo, eligió y preparó desde el principio y antes de todos los siglos para su unigénito Hijo una madre, de la que, hecho carne, naciese en la venturosa plenitud de los tiempos, y amó a esa madre tanto sobre todas las criaturas, que ella puso más que en ninguna otra sus ojos y la complacencia de su corazón. Hasta aquí, una vez más, nuestro programa María, Corazón de la Iglesia. Recordamos, me pueden escribir al email mariacorazondeliglesia@gmail.com. Como decimos, con su divino Hijo, nos bendiga la Virgen María.